Dios bueno, venimos delante de ti nueva vez esta noche, Señor, y queremos decirte, Señor, que te amamos, Señor, que queremos glorificar, alabar tu nombre, Señor, y por eso, Padre, venimos a escuchar tu palabra, alimentarnos, Señor, y que tú, por tu gracia, te suplicamos, y por tu Espíritu, Señor, que tú transformes nuestras vidas. Así que háblanos, Señor, permite que tu palabra transforme, Señor, llegue a lo más profundo de nuestras almas, Señor, y que, Padre, podamos realmente caminar, Señor, y correr la carrera que tú quieres que corramos. Te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los primeros versículos de Hebreos 12. Los primeros 3 versículos, Hebreos capítulo 12. ¿Todos tienen Biblia? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, hay un evento de cuando yo prácticamente era un adolescente, un joven, y una simpleza, pero siempre lo traigo mucho a la mente porque pasó en un diciembre, pasó con mis primos que eran mis más allegados, éramos los 3 primos mayores de la familia, y fue, brevemente se lo voy a decir, un día, un 31 de diciembre, estábamos todos cenando en la casa, y de repente, como pasa regularmente en el mundo, próximo a las 12 de la noche, toda la familia, todos nuestros padres y tíos dicen, bueno, vamos a salir, y van a un lugar donde hacían fiestas y esas cosas, y nosotros decimos, bueno, queremos ir. Yo tenía 15 años, el otro primo 16 y 17 años. Obviamente en aquellos tiempos era muy diferente ahora ya 15, 16, 17 hay mucho más libertad. Pero en esa época no, y nos dicen, bueno, ustedes no pueden ir porque no caben. Así que nosotros, como no cabíamos, lo que nos dijeron, ¿verdad que sí? Conseguimos a alguien que nos llevara y nos fuimos. Cuando ellos llegaron, nosotros estábamos en el lugar. Esa fue la pela más grande que me han dado en mi vida entera. Y a veces, jocosamente, cuando estamos en la familia, siempre recordamos ese día. Obviamente nuestros padres a veces no se recuerdan, pero nosotros sí los recordamos. Pero en días pasados, recordando eso, yo decía, bueno, pero cuando pasó eso yo tenía 15 años. Ahora yo tengo la edad de mi mamá en ese tiempo. Y mi mamá tiene la edad de mi abuelo en ese tiempo. Y mi abuelo ya tiene 95 años. Y el otro día, jocosamente hablando de eso, yo decía, wow, qué rápido ha pasado el tiempo. O sea, todo ha pasado muy rápido. Y la vida va pasando muy rápido. Y los días pasan tan de repente y nos vamos poniendo viejos. A veces cuando estoy hablando con mi esposa, como a las mujeres les gusta hablar mucho, y de repente comienzo a planificar, bueno, ¿y qué va a pasar con ustedes si yo falto? O sea, ya tú comienzas a pensar como si la muerte estuviera cerca. Y yo decía, bueno, pero los días pasan. Y a veces pienso también de qué será, y pasa mucho por mi corazón, qué será ese día, de aquel día cuando yo parte y esté frente al Señor. Y me pongo a pensar, digo, bueno, pero ¿qué me dirá el Señor? O sea, ¿qué va a pasar ese día? Y a veces nosotros lo vemos tan lejano, pero la verdad es que el tiempo vuela. El tiempo vuela.
Y cuando pienso en eso y comienzo a recapitular mi vida, me doy cuenta de que realmente yo no estoy corriendo, no estoy caminando de la manera que Dios quiere que camine. O sea, porque a veces pensamos que tenemos toda una vida para nosotros vivir para el Señor y los días pasan. Y si ustedes ven el texto que estamos viendo, de alguna manera, si ustedes ven el primer versículo, el versículo 1, el Señor está hablando, el escritor divino está hablando a los hebreos, le está diciendo, ustedes tienen que correr una carrera. Hay una carrera que ellos debían correr y Él está diciendo cómo correr esa carrera adecuadamente. Pero si ustedes ven el primer verso ahí, las primeras letras, dice por tanto, o sea que Él viene hablando de algo anteriormente que se refiere a esta conclusión que Él acaba de llegar. Y si ustedes van conmigo al versículo 1 del capítulo 11, todos conocemos el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que Dios está hablando acerca de la fe. Y dice en ese capítulo 11, el verso 1 al 3, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vemos de qué manera y cómo, en qué está fundamentada nuestra fe. O sea, la fe nuestra está fundamentada en algo que totalmente nosotros desconocemos. Lo creemos, pero lo desconocemos. Y hay una esperanza futura que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y nosotros vivimos y abrazamos esa esperanza y con seguridad y con certeza vivimos por ella. Pero noten que nuestra fe está fundamentada en algo que realmente no lo hemos palpado. De hecho, dice en Romanos que la fe, dice, si se ve, dice, no es fe. La esperanza que se ve, dice, no es fe. O sea, porque la fe es algo que nosotros no podemos percibir. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, dice, él hablando del anhelo del creyente, dice, el creyente no quiere morirse. Realmente el creyente quiere que esto mortal lo absorba la vida. Pero él concluye en el versículo 6 del capítulo 5 de 2 de Corintios diciendo, dice, pero mientras tanto, dice, andamos en fe, no por vista. Así que mientras se cumple esa gloriosa redención que Dios ha prometido en los cielos, si no es sorbida esta muerte por la vida, dice, mientras tanto tenemos que caminar en fe. Tú y yo tenemos una carrera que tenemos que correr mientras estemos en este mundo. Y esa carrera, generalmente, hay dos propósitos fundamentales en esa carrera. Si ustedes ven el verso 2 del capítulo 11, dice que los antiguos, los santos del Antiguo Testamento, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio. O sea, que de alguna manera la carrera de la fe tiene un propósito de que nosotros podamos mostrar con nuestras vidas realmente la gloria de Dios. Y de alguna manera Dios aprueba esa vida, porque si ustedes notan, Dios mismo, o sea, en las Escrituras está aprobando el testimonio de esos hombres que vemos en el capítulo 11. Moisés, Abraham, Enoc, Abel. Dios da testimonio de ello. Así que ese es el primer propósito. Pero el segundo propósito de la fe, dice el versículo 6, pero sin fe, del capítulo 11, es imposible agradar a Dios. O sea que de alguna manera la fe, dice ahí, cuando dice agradar a Dios, dice en el original, gratificar por completo. La fe que nosotros hemos puesto en Cristo ha logrado que nosotros podamos saldar lo que Dios demandaba. O sea, Cristo murió en la cruz, nosotros ponemos la fe en esa obra gloriosa de Cristo en la cruz, y ahora nosotros podemos, dice, agradar por completo, agradar, dice, gratificar a Dios. La fe, de alguna manera, anula todo el esfuerzo que nosotros teníamos por agradar a Dios. Dice, ahora Cristo cumple todo eso. Entonces, el capítulo 11 muestra la manera en que los santos del Antiguo Testamento corrieron. Y todo el capítulo 11 viene hablando del testimonio que Dios está dando de ellos, de cómo ellos corrieron esa carrera. Y veíamos que primeramente tuvieron buen testimonio, y dice el capítulo 11, versículo 16, que Dios mismo, dice,
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así que ellos realmente agradaron a Dios, vivieron con fe y corrieron la carrera como Dios quería. Porque Dios mismo dice, yo no me avergüenzo de llamarme el Dios de ellos. Nosotros también, como dice el pasaje que tenemos, el capítulo 12, dice, nosotros también, dice, estamos llamados. Así que nosotros también corramos esa carrera. De repente, si ustedes van al versículo 1 conmigo del capítulo 12, ustedes notan que de nosotros ser unos espectadores del testimonio que Dios está dando de ellos, pasamos a ser los actores de la carrera. Porque él dice, el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran número de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que de espectadores, ahora venimos a ser actores, todos nosotros que hemos creído en Cristo, actores de esa carrera. Lo que yo quiero que veamos, de qué manera debemos correr la carrera. Y si ustedes ven el verso 1, dice, primeramente, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y cuando habla de testigos, no se está refiriendo realmente a que nosotros seamos testigos en el mundo, a los testigos que hay en el mundo secular, sino que ahí mismo la palabra testigo se refiere a mártir. O sea que está hablando de esos hombres que él pone como ejemplo en el capítulo 11. Hace una alusión a ellos como mártires, que ellos también funcionarían como si fueran unos espectadores, ya que ellos mismos corrieron esa carrera. Así que ellos se convierten como una especie de estímulo para nosotros, porque veíamos que en el versículo 2 del capítulo 11, el mismo Señor dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Así que esa afirmación de Dios acerca de ellos debe ser un estímulo para nosotros y que debe motivarnos a nosotros a correr la carrera adecuadamente, sabiendo que hay testigos. Su testimonio vendría siendo, porque Dios lo deja como ejemplo, un espejo donde nosotros podríamos ver si realmente corremos la carrera bien. Si nosotros vamos y vemos el testimonio de todos esos hombres de fe y leemos el capítulo 11 y nosotros nos pusiésemos enfrente de ellos para ver si estamos nosotros adecuadamente corriendo, nos damos cuenta si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Así que Dios deja eso ahí para que tú mires a Moisés, para que tú mires a Abraham, para que tú mires a Enoc y tú compares tu vida con la de ellos, ya que Dios dice, ellos dieron buen testimonio, y así nosotros podemos ver si estamos corriendo adecuadamente, de tal manera que Dios va a aprobar nuestra carrera. Ahora, ¿por qué alcanzaron ellos buen testimonio? Si ustedes ven el verso 13 del capítulo 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Noten que la fe de ellos abrazó lo que Dios le había prometido como la mayor riqueza para ellos. Y miren cómo opera la fe. O sea, Dios promete algo y para ellos era todo. A tal punto que dice el versículo 13 que ellos, toda la tierra que Dios les prometió aquí, en este mundo, dice, para ellos no les importaba. Era para ellos como un peregrinar. Un peregrinar para ellos. Sin embargo, dice ahí que esa promesa que Dios le hace en el versículo 13 del capítulo 11, dice que ellos la miraron desde lejos, lo creyeron, lo saludaron, dice, y confesaron esa fe, diciendo confesaron que eran extranjeros. Pero la palabra que dice ahí, lo saludaron, dice el original, que fue que ellos los tuvieron como en sus brazos. Noten que lo que Dios le había prometido, ellos lo creyeron con certeza, como si lo hubiesen recibido. Fue real para ellos. Por eso ellos pudieron alcanzar el testimonio que Dios está dando sobre ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos realmente le creyeron a Dios y eso que Dios le prometió acerca de ese Mesías, de ese Salvador, dice, ellos lo creyeron, lo abrazaron, lo tuvieron ahí, como si lo hubiesen visto. Dios da testimonio de ello. Pero usted ve en el versículo 39 y 40, parecería que si Dios fuera a registrar en un libro nuestro testimonio,
Dios supone que sería mucho más impactante que el de ellos. Porque miren que dice el versículo 39 y 40 del capítulo 11. Todos estos, o sea, los santos del Antiguo Testamento, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice, ellos tuvieron un buen testimonio, sin embargo, ellos no recibieron lo que Dios les había prometido y murieron sin recibirlo. Y alcanzaron buen testimonio. Entonces miren lo que dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sabemos que en Cristo, tanto los santos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, dice, son perfeccionados en Cristo. Pero Dios dice, a ustedes se les ha provisto alguna cosa muchísimo mejor. Si Dios fuera a registrar nuestro testimonio de nosotros que vivimos en este pacto, en este tiempo, Dios esperaría que nuestro testimonio fuera mucho más impactante que el de los santos del Antiguo Testamento. Dice, porque, dice, ustedes recibieron algo muchísimo mejor. Se les proveyó algo muchísimo mejor. O sea, nosotros ahora no estamos mirando la promesa del futuro. Aunque hay muchas promesas que Dios ha hecho en el futuro. Pero la promesa de un Salvador, de un Mesías, nosotros lo estamos viendo la consumación y el cumplimiento de esa promesa. Porque nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz y que resucitó y que está a la diestra del Padre, esperando el día en que toda la raza humana sea redimida, el día de la redención. Lo que Dios está diciendo, por eso, porque ya ustedes no están viendo la promesa del Mesías y de un Salvador en el futuro, sino ya en el pasado. Dios ha provisto algo muchísimo mejor para nosotros. Así que Dios espera que nuestro testimonio, que el día que Dios tenga a hablar de nosotros, fuera tan impactante o más impactante que los santos del Antiguo Testamento. Ahora bien, si ustedes ven el versículo 1, de nuevo, del capítulo 12, la carrera de la fe, no solamente tenemos Dios y los espectadores de los santos del Antiguo Testamento, sino que la carrera de la fe, de alguna manera, si ustedes ven el versículo 1, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, en la carrera de la fe hay obstáculos e impedimentos que hay que vencer. Hay obstáculos. El mismo Señor está diciendo, y hace, esto es una analogía de las carreras que se celebraban en aquellos tiempos. La modalidad atlética más antigua quizás sea la carrera de velocidad que nosotros vemos ahora en los Juegos Olímpicos. Y para ello se necesitaba totalmente agilidad y ligereza. Por eso el mismo Señor hace la analogía y está diciendo, hay que despojarse de todo lo que impida, de todas aquellas cosas que impiden que tú corras. Dice, y despojarse, dice también de todo peso. Pero es interesante que él dice, hay que correr la carrera con paciencia. Parecería que la carrera de la fe es larga. Dice, no se desesperen. No son 100 metros planos que pasan como en, 5 segundos. Es una carrera larga, muy probablemente. No sabemos los días de nuestras vidas, pero lo que Dios dice, que la carrera de la fe hay que correrla con paciencia hasta el fin de nuestros días o hasta que el Señor venga. Pero cuando Él está hablando acá de despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, recuérdense que le está hablando a un pueblo judío. Y había muchos judíos que habían profesado haber creído en Cristo. Sin embargo, seguían todas aquellas prácticas de la ley y todo lo que tiene que ver con la circuncisión, guardar los días de reposo. Entonces, el Señor le está diciendo, aquí hay que despojarse primeramente de todo ese legalismo. Si tú has creído, dice, despójate de ese legalismo pesado, difícil de cumplir. Y sabemos que hay muchas tentaciones que el maligno usa, como dice ahí, que hay un pecado que nos asedia. Pero aparte de ese legalismo pesado, que ellos mismos, dicen en Hebreos, no podían cumplirlo. Los mismos que imponían ese legalismo, ellos mismos no lo cumplían. Algo difícil, pesado, infructuoso.
Y ellos hacían eso para tratar de avanzar en la carrera por sus propios esfuerzos. Y noten cómo esto no solamente se convertía en una carga, sino en un pecado. Porque cuando tú quieres avanzar en la carrera de la fe, mediante los esfuerzos o la práctica de la ley, como hacían los judíos, tú estás totalmente violando el mandato de Dios y el diseño de Dios de lo que es una salvación por gracia. Se convierte en orgullo, se convierte en pecado. Y noten que hay un ejemplo bien interesante en el libro de Gálatas. Si ustedes van conmigo, Gálatas 1, versículo 6, el mismo apóstol le escribe, el apóstol Pablo le escribe, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, ellos habían creído en la gracia de Jesucristo, de que había una salvación únicamente por gracia, que Dios en su misericordia les salvaba, no por nada que ellos hicieran, sino por creer en el evangelio, por creer en Cristo. Y ellos creyeron eso. Pero de repente, Pablo le tiene que escribir diciéndole: pero yo estoy maravillado porque ustedes ahora se han desviado. Y si leemos el libro de Gálatas, habían personas que estaban tratando de que ellos volvieran a judaizar. O sea, agradar a Dios, llevar la vida como creyente mediante el cumplimiento de mandatos y leyes. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos, miren lo que dice: si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no es gracia. O sea, si hemos creído en la gracia, en que Dios, en Cristo, es totalmente suficiente, todo lo que Dios necesitaba para cumplir su justicia, Cristo lo cumplió. Entonces, lo que está diciendo Dios, si tú crees que eso es verdad, que no hay nada que tenga que ver en la salvación que tú puedas hacer, y tú has creído eso y has abrazado esa verdad, es lo que se llama gracia. Lo que dice el apóstol, tú no puedes caer a las obras. Dice, porque si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, si tú quieres ir por las obras, ya no es gracia. Lo que está diciendo a Pablo, que nosotros tenemos que vivir siempre en constante gracia sobre gracia. Fuimos salvos por gracia y tenemos que buscar más de esa gracia. Si ustedes notan, ¿qué es lo que hacen las religiones? Bueno, las religiones, o la mayoría de religiones, lo que hace es que realmente nos prometen un Salvador. Pero de alguna manera ese Salvador lo ligan y lo sujetan a algo que tú tienes que hacer. Entonces, fíjense cómo tan fácilmente, tan sutilmente, y por eso es que vemos tantas religiones que se denominan cristianas, pero al final Cristo no es suficiente. Se necesita algo más para tú ser salvo, que no es solo Cristo. Entonces lo que Pablo dice, si eso es así, ya no es gracia, es por obra. Porque la gracia, dice, nosotros vivimos siempre confiando en Cristo. Siempre. Miren lo que dice ahí mismo en Gálatas, ya que ustedes están, capítulo 3, versículo 2. Pablo tiene que cuestionarle y decirle: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice el versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y él está diciendo, el nacimiento que ustedes tuvieron, ¿fruto de qué fue? Fue que Dios operó a través de la palabra en ustedes entendieron la obra de la cruz, y escuchando, dice, Dios, a través de su Espíritu en Cristo hizo una obra. Y dice él: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Era haciendo cosas o escuchando? Por eso es que luego le dice: no sean necios. Comenzaron escuchando, comenzaron aceptando que Cristo es suficiente, y ahora ustedes quieren hacer cosas para agradar a Dios y relacionarse con Cristo. Noten de qué manera los Gálatas estaban cayendo en la religiosidad. De qué manera los Gálatas estaban poniéndose cargas pesadas, difíciles de cumplir, innecesarias. Es por gracia.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciaré a tu Dios. A Dios no le interesa que hagan muchas cosas. Todo lo que había que hacer se hizo en la cruz. Todo lo que había que hacer. Así que la gracia, mis hermanos, es como que Dios sustituyó. En eso consiste la gracia. Dios hizo un cambio, una sustitución. O sea, la justicia que merecía Cristo, Dios no la aplica a nosotros. Él era justo, no pecó, era santo. Entonces Dios lo trata a él como un pecador, y a nosotros que éramos pecadores, que merecíamos la muerte, Dios ahora nos trata como justo. Eso es la gracia. Así que nosotros lo que tenemos que vivir humillados, quebrantados frente a ese evento que pasó en la cruz, frente al consumador de ese evento. Y lo que él está diciendo a los hebreos es, dice, no se pongan cargas pesadas. O sea, ustedes no pueden vivir ahora. Si tú has aceptado a Cristo, tú tienes una nueva vida. Y esa vida en gracia lo que hace es que sustituye la vida pasada que teníamos y nos da una nueva vida. Es lo que Dios le dice a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. O sea, realmente Dios lo que hace, que por la renovación del Espíritu Santo, Él no hace una nueva creación. Dios no agarra y modifica al hombre viejo, sino que hace una nueva creación. Así que vivir en gracia es nosotros vivir esa vida nueva que hemos adquirido en Cristo. Vivir una vida de fe únicamente mirando a Cristo, que es quien hizo la obra a nuestro favor, quien tomó el lugar de nosotros en la cruz. Y lo que él está diciendo a los hebreos, no quieran cumplir todos esos mandamientos una y otra vez, porque esos mandamientos al final se convierten en una carga para ustedes. Y no solamente una carga, sino un pecado, porque usted quiere agradar a Dios mediante obras humanas. Y cuando él le dice necios, le está diciendo falta de inteligente. Prácticamente le está diciendo, ustedes son estúpidos, porque no hay manera de que tú puedas producir buenas obras. Si nosotros hubiésemos sido capaces de producir buenas obras, no hubiese sido necesario que Cristo muera. Tú y yo no somos capaces de producir buenas obras. Hay muchas veces en las Escrituras donde Dios habla de buenas obras, pero miren algo lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él no está diciendo, ustedes, ahora que son cristianos, ustedes pueden comenzar a producir muchas obras para Dios. Todo lo que Dios quería está escrito en las Escrituras. Ya Dios lo determinó, Dios lo preparó. Y nosotros lo que hacemos ahora es que vivimos esa vida. Obviamente esa vida va a pasar como pasó con los santos del Antiguo Testamento. Esa vida nueva en Cristo, viviendo en esas obras que Dios preparó, no que nosotros producimos, lo que va a hacer es que nosotros tengamos un buen testimonio. Que es lo que al final llamamos todos obras. El hermano tiene un buen testimonio y nosotros lo relacionamos con obras. Pero es que estamos viviendo realmente la vida que Cristo ha diseñado que vivamos. Si vuelvo al versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, versículo 1, Hebreos 12:1, nos damos cuenta que no solamente en la vida, en la carrera de fe que tenemos, hay obstáculos. Vemos también que hay una fuente de poder y hay una confianza que nosotros podemos tener en la carrera. Miren el verso 2. Después que nos exhorta que corramos la carrera que tenemos por delante, dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Noten que en la carrera de la fe hay una confianza. Él le dice, miren, ustedes también tienen alrededor muchos testigos,
tienen que despojarse de todo peso del pecado que los asedia y correr la carrera que tienen por delante. Y dice, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren la manera en cómo la carrera nosotros debemos correrla. Y eso se convierte luego en la confianza del creyente. Porque dice ahí que esa palabra que dice puesto los ojos en Jesús, dice el original, que eso dice poner la vista. Dice como recompensa. Noten que Jesucristo, el nosotros poner los ojos en Cristo, se convierte como en el regalo, el estímulo, la motivación que necesitamos para correr. Él dice, pongan los ojos en Jesús. De alguna manera nosotros en ningún momento podemos desenfocar nuestras vistas de Jesucristo cuando estamos corriendo. Si usted va a un carro y usted cierra los ojos, ¿qué pasa? Tiene un accidente. Y lo que el Señor está diciendo, cuando tú estés corriendo la carrera, de ningún momento tú puedes quitar los ojos de Jesucristo. Siempre con la vista puesta en Cristo. ¿Por qué? Dice ahí, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Fíjense que Jesucristo, lo que está diciendo el escritor divino, es que Jesucristo, la motivación es Él, porque Él fue quien realmente, dice, el pionero de nuestra fe, el precursor de nuestra fe, el iniciador de nuestra fe. Nosotros no éramos capaces de ejercer fe. Por eso que dice las Escrituras que la fe es un don de Dios. Así que Él se convierte en la motivación y el estímulo de nosotros correr la carrera de la fe, porque realmente Él fue que inició una obra en nosotros. Y no solo inició una obra en nosotros, que dice luego, el autor y el consumador, Él consumó la obra en el Calvario. Fíjense que la carrera de fe de nosotros está completa. O sea, nosotros no estamos corriendo como la aventura. No estamos corriendo como que no sabemos. Si tenemos los ojos puestos en Cristo, sabemos que Él fue el que diseñó, el que nos entró, el que nos reclutó para esa carrera, por su gracia. Y no solamente eso, sino que nosotros podemos ahora ver el fin de esa carrera está escrito. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces diremos, dice, sorbida en la muerte en victoria. Conocemos el fin de la carrera. Victoria. El fin de nuestra carrera es glorioso. El fin de nuestra carrera está escrito. Así que noten que la confianza en esa carrera y la clave de correr la carrera es nosotros no quitar los ojos de Jesucristo. Y tenemos un ejemplo en la Escritura. En Mateo capítulo 14, versículo 28. Si ustedes recuerdan cuando Pedro y los demás discípulos estaban en el mar y que Jesús se le aparece caminando sobre el mar, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Y de repente, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, Pedro iba caminando, mirando a Jesucristo, de repente quita la vista, mira lo que hay, los vientos, comienza a hundirse. Yo te aseguro que si nosotros corremos o estamos corriendo y no tenemos la vista fija en Jesucristo, estamos corriendo por un lugar totalmente inadecuado. Y es muy probable que no estemos corriendo ni siquiera en la carrera. Es muy probable que ni estemos corriendo en la carrera. Dice, puesto los ojos en Jesús. Sin fijar, fijo. Miren lo que le pasó a Pedro. En un instante, Pedro quitó la vista de Cristo, comenzó a hundirse. Si quitamos la vista de Jesucristo, nos vamos a desviar. Al instante nos vamos a desviar. Hermanos, no podemos nosotros detenernos en prácticas infructuosas para correr la carrera. Debemos estar fijos mirando al Señor. Si lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos
producir nuestro testimonio. Y nosotros queremos dar un buen testimonio. Así que comenzamos a hacer cosas para nosotros dar un buen testimonio delante de los hombres. Pero Dios dice, no, el testimonio delante de los hombres soy yo que lo doy. Dios es que aprueba lo que nosotros hacemos. Y lo que Dios está diciendo, que lo que tú tienes que hacer es poner la vista en Cristo. Porque si comenzamos a poner la vista en el testimonio que queremos dar y lo que vamos a hacer para producir un impacto, es muy probable que nosotros quitemos la vista de Cristo y lo pongamos en los testimonios, en las cosas que queremos hacer. Fijamente, todo lo que hagamos tiene que ser con la vista puesta en Cristo. Olvidémonos del testimonio que vamos a dar. Dios se encargará de aprobar nuestra obra, nuestro caminar, de aprobar nuestra carrera. Él, delante de Él y delante de los hombres. Noten que Dios mismo está aprobando cómo corrieron los santos del Antiguo Testamento. Dios está dando testimonio. Ellos no salieron a dar testimonio, mira cómo yo ando. Dios da testimonio de ellos. Dios dará testimonio de nosotros. Nosotros preocupémonos por no quitar la vista de Cristo y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Una última cosa. Si usted ve el versículo 3 de Hebreos capítulo 12, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La carrera no es opcional. Lo que él está mandando dice, consideren a Cristo, el cual sufrió una contradicción muriendo por personas injustas, malas, pecadoras. Él murió por ellos siendo santo. Eso dice, es una contradicción, es algo ilógico, pero eso es la gracia de Dios. Dice así, que él está diciendo que si nosotros somos hijos de Dios, si Dios nos rescató por su gracia, nos salvó por su gracia, nosotros debemos estar corriendo la carrera y no es opcional. No es opcional. Tú y yo, si somos hijos de Dios, estamos dentro de la carrera. Pero noten que la misma Escritura prevé que algunas circunstancias y complicaciones pueden aparecer en medio de la carrera. Por eso es que está diciendo, considérelo a Él, el cual sufrió una contradicción muriendo cuando Él era santo. O sea que Dios prevé que van a pasar circunstancias. Por eso está estimulándonos, diciéndonos, motivándonos, dice, consideren a Cristo y mira lo que sufrió. Ahora bien, quizás nosotros hayamos considerado a Cristo y aún hayamos considerado lo que Cristo hizo siendo justo, morir por nosotros, y nosotros siendo pecadores aún no queremos correr la carrera. El Señor no deja nada en el aire. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 12. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Y dice el versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 10, y aquellos, refiriéndose a los padres nuestros, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero Dios, para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Si nosotros consideramos a Cristo y no nos ha importado mucho Cristo y realmente tú eres un hijo de Dios, tú puedes tener la seguridad de que Dios va a corregir tu camino, mi camino. Porque lo que Dios quiere es que participemos de esa carrera de manera adecuada. Dice ahí que nosotros participemos de su santidad. Si no estamos corriendo de la manera adecuada, Dios va a corregir la carrera y nos va a poner a correr adecuadamente si somos hijos de Dios. O quizás aún más triste, si no hay disciplina, si no hay nadie, es muy probable que dice que ya Dios se desentendió, tú no eres hijo de Dios. Pero si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar para que corramos de la manera que Él quiere. Hermano,
para concluir, Dios ha diseñado una vida para nosotros. Dios no entró en una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida que tú y yo, Dios quiere que caminemos. Y Dios ha establecido cómo caminarla. Y lo interesante de esa carrera, que ya Cristo cumplió con todo lo que Dios quería. Simplemente nosotros nos montamos en ese carro de la fe, en ese carro de la gracia, y nos montamos y ahí. Así que no veamos la vida del creyente, la carrera del creyente, como algo agónico, como algo pesado. Porque a veces el mismo mundo ve al cristiano como aburrido. Y lo que Dios nos ha ofrecido es libertad. Lo que Dios nos ha ofrecido es cumplimiento, saldo de toda cosa que teníamos que cumplir. Cristo la hizo por nosotros. Entonces, noten que realmente la gracia es como una relajación, no una carga. Se convierte en una carga cuando nosotros querer hacer cosas. Simplemente disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo, poniendo nuestros ojos en Cristo, sin quitar nunca los ojos de Cristo, y vivir una vida gloriosa para Dios. Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hablamos, Señor, de lo maravilloso que tú has sido para nosotros, Señor, como enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, y ahora nosotros, Padre, podemos con libertad, Señor, acercarnos a ti, y tú nos das una vida nueva, Señor, donde toda lágrima, todo llanto será enjugado, Señor, donde tú mismo dices, Señor, que la muerte es un dormir, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, que mientras corremos la carrera de la fe, mientras estemos, Señor, en esta tierra, Señor, nosotros vivamos la vida que tú quieres que vivamos, Señor, con una comunión íntima con Cristo, Señor, mirando a Cristo, Señor, y disfrutando, Señor, de la libertad que en Él tenemos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.